ya se empezó a juntar la gente. Ya está. Hazte tantito para acá, porque no se ve el de Candy. No, para acá. Ahí. Ahí estamos. Hola, ya están llegando por ahí. Bienvenidos. Estamos a ¿cuánto tiempo de empezar? 38 segundos. 30, medio minutito para iniciar con la transmisión del día de hoy. Ya estamos aquí. Súper de nervio y súper todo. Ok. 5 segundos. Bájale el volumen allá. Ahí está. ¿Ya hay conexiones? 22, 11. Sale. Justo antes de la medianoche, cuando las brujas untan belladona en sus escobas para volar, cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos, y cuando los muertos condenados sacuden sus polvosos y harapientos ropajes, ahí, en lo más oscuro de la noche, entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de tus miedos. Prepárate para vivir el terror. Abandona toda esperanza al entrar aquí. Conoce lo más aterrador del mundo paranormal, investigaciones, historias y leyendas y lo más oscuro de las ciencias ocultas. A partir de este punto, ya no hay retorno. Recobremos la noche, recuperemos la oscuridad que nos ha sido arrebatada. Soy Héctor Villadark y esto es La Sociedad de la Medianoche. Nadie puede escapar de la muerte. Es tan segura como la certeza de que la noche sigue ahí. El invierno viene después del otoño y la vejez llega cuando la juventud queda atrás. La gente toma precauciones para evadir el sufrimiento, no verse en apuros durante el invierno o la vejez, pero pocas personas se preparan para la muerte. Y además esta vendrá inevitablemente. Para la mayoría de las personas la muerte es una cuestión temible y fatal. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué ocurre con nosotros después de que morimos? Podemos ignorar tales preguntas, pero terminaremos viviendo una existencia de poca estabilidad espiritual. Podemos convencernos de que lidiaremos con la muerte cuando llegue, pero la dicha siempre será efímera. Algunos consideran un error pensar que la vida concluye con la muerte. Todo lo que existe y ocurre en el universo humano no es la excepción. Todo está vinculado a lo que llamamos vida. Es una energía vibrante que fluye a lo largo y ancho del universo. ¿Por qué ha de ser la existencia humana algo finito, caprichoso, aislado y desconectado del ritmo universal de la vida? En términos prácticos, la muerte es necesaria, da espacio a la renovación y a la regeneración. La muerte debe de agradecerse tanto como se agradece la vida. Para morir bien, uno tiene que haber vivido bien. Estar consciente de la muerte nos permite vivir cada día y cada momento con agradecimiento. Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche y arrancamos con fuerza. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí uniéndose a esta emisión de la Sociedad de la Medianoche a través de Radio Macabro. Como cada martes nos encontramos transmitiendo directamente en vivo desde la caverna más oscura del infierno, acá por la zona del centro de la Ciudad de México, por la zona de Polanco más bien, y ahí andamos transmitiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues hoy estamos haciendo pininos aquí en la consola de los controles y en la producción del programa. Pero bueno, todo muy bien. Muchísimas gracias de nueva cuenta y pues bueno, esperemos que les guste el programa de hoy. En lo que no lo checamos, pon el Peris en el tuyo para que pueda yo checar los comentarios. Sí, porfa. Y voy, mientras veo aquí a la gente
de Facebook. Y a ver, en Periscope, ¿qué nos dicen? Nada, no puedo ver los comentarios. No están diciendo nada. ¡Ah, qué calladitos andan! ¡Perfectísimo! Dice Sara, mi mamá, papá, ¿qué onda, Saris? ¿Cómo estás? Anile Tapia M dice, hola, hola, ¿qué tal? Sandorela, mi lord, ¿dónde está ese tarro? Ah, pues tenemos que mostrar todos los que tenemos por acá, ¿no? Entonces los andamos rolando, Jano. Estamos agarrando calor, perfecto. Caricia 2204 se acaba de unir. Likes también, buenas lunas a todos. Gracias, Let's Play Mall, buenas lunas para ti. Hola, ¿cómo sé si sueño con muertos? A ver, ¿cómo sé si sueño con muertos? En mis sueños de mucha gente desconocida. Pues necesitarías hablar con ellos. Hola, Caricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se oye como dental. Ah, ok, a ver, espérame tantito. A ver, espera. ¿Ya? ¿Qué era? Pero ya lo oyes bien. Ok, coméntenos por favor aquí por Periscope si alguien nos está escuchando por internet, si es que nos estamos escuchando bien. Si nos estamos escuchando bien o si hay alguna falla con el audio, coméntenos por favor. Casilda manda saludos al grupo de WhatsApp. Ah, pues en un momentito Casilda se 20 activará segundos. y los pondrá por ahí. Ok, oigan, mi papá, por favor, ok. ¿Cuánto? ¿20 segundos? 17 segundos. Ok, está bien. Sale, ponme el fondo, porfa. ¿Todo bien? Hola Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya no me saludas, ¿ok? Sí, todo bien. Sí se está escuchando Ramsey, perfecto, Sandorela. Ok, gracias. Aquí tenemos ya la transmisión de Facebook y dice César Baena, un abrazote igual para ti, hermano, un abrazo, gracias. Duende González, mándale un saludo a mi amiga Andrea, amiga de Duende, saludos para ti. Claudia Nava, buenas lunas, ¿qué tal? Y Gaby Contreras, saluditos. Ok, ahí chécame. Ok, entonces en un momentito regreso con ustedes. Voy a dar a iniciar la transmisión en radio. Bájame un poquito el audio de aquí. Si no, acuérdate que allá está la bocinita de hasta abajo en la esquina. Sí. Ok. Sale, mándame al aire, porfa. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Sociedad de la Medianoche a través de Radio Macabro. Hoy nos encontramos transmitiendo como cada martes directamente en vivo y desde la caverna más oscura y más húmeda del infierno, desde nuestro cuchitril infernal. Aquí estamos haciendo malabares para llevarles a todos ustedes el manto oscuro que cubrirá su noche y que los mandará a dormir con esa sensación de miedo que se nos ha olvidado a través de los años, que nos hemos hecho seres menos impresionables y bueno, nosotros tratamos de hacer que no lo sean. Como cada martes nos encontramos transmitiendo directamente en vivo, estamos aquí en Radio Macabro transmitiendo para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, a toda la gente que está siguiéndonos por todas nuestras redes sociales, por todos los sitios por los que transmitimos. En un momentito vamos a decir cuáles son todos esos sitios, pero bueno, primero que nada hoy quiero agradecer a nuestro jinete del apocalipsis, Skadi, quien hoy se está haciendo cargo de la producción, los controles y las transmisiones de Periscope y de Facebook. Muchísimas gracias, Skadi, sobre todo por la instrucción express que te dimos para que
pudieras controlar y hacerte cargo de la consola. Lo está haciendo muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues hoy no se encuentra con nosotros nuestro otro jinete del apocalipsis, nuestro Cherno Alfa, a quien le enviamos un fuerte abrazo y un saludote. Meli, un abrazote donde quiera que estés, te extrañamos acá en cabina. Ojalá el próximo martes ya puedas estar acompañándonos aquí en todas estas menesteres macabros que tenemos a bien hacer. Y también agradecer a mi brazo derecho, a nuestro otro jinete del apocalipsis, nuestro jinete negro, Candy New, quien se hace cargo de toda la producción mediática y el social media de la Sociedad de la Medianoche. Hoy no está con nosotros, tiene que atender pues sus asuntos, su trabajo, entonces hoy no puede acompañarnos, pero igual como cada martes sabemos que está acompañándonos aquí. Candy, besos corazón para ti, muchos besos, muchos abrazos y bueno, pues como si estuvieras aquí en cabina, mi vida. Entonces desde acá te enviamos abrazos y besos, aunque te llegarán con olor a azufre y a carbón quemado, porque está cañón aquí el infierno. Y por supuesto su cordero negro, su Gran Philip, su vampiro de medianoche, Héctor Lord Villadar, quien les da la más cordial bienvenida y les abre las puertas a esta cabina y a este recinto infernal desde el cual transmitimos para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y como les mencionaba hace ratito, la finalidad de este programa es cubrir con un manto de oscuridad toda la Ciudad de México, todos los lugares desde donde nos escuchan, pues cubrir con un manto negro de miedo y de desasosiego cada que nos escuchen, recuperar la noche y tener de nueva cuenta el miedo ese que sentíamos cuando éramos pequeños y después de platicar historias de terror en la calle nos íbamos a dormir con la zozobra de que hubiera alguien debajo de la cama o no nos parábamos al baño porque el pasillo es muy largo y muy oscuro. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en la Sociedad de la Medianoche. Y bueno, antes de iniciar de lleno con el tema del día de hoy, que vamos a hablar acerca de los orígenes del Halloween y del Día de Muertos, de esta tradición a través de las diferentes culturas y de los diferentes espacios que hay alrededor del mundo y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo, el surgimiento, la historia celta, es decir, todo lo que se sabe del Día de Muertos y de los primeros, pues las primeras celebraciones al culto de la muerte. Hoy vamos a hablar de ello, pero antes de eso, aprovechando que vamos a hablar del Día de Muertos, aprovechando la cercanía del Día de Todos los Santos en el que les es permitida una noche al año a los muertos venir al mundo de los vivos y compartir pues espacio, platillos, vivencias, olores, aromas, sensaciones con nosotros. Quiero dedicar el programa del día de hoy a todas aquellas personas que ya no están con nosotros, que nos acompañaron en este caminar, en este plano existencial, en este plano energético, nos acompañaron, pero afortunadamente ellos han trascendido, ahora se encuentran en un plano más elevado que el de nosotros, y esto pues no quiere decir que no los extrañemos o que no pensemos en ellos. Los extrañamos mucho y este programa va para todos ustedes. Además, el Día de Todos los Santos, es decir, cuando empiecen las celebraciones, que es desde el día 28, desde el día 29 me parece, que es cuando aparecen los primeros espíritus que vienen, que son los niños sin bautizar. Desde ahí vamos nosotros a hacer una cadena de oración para que encuentren un buen camino y la paz a todas estas personas. Si ustedes quieren que el nombre de sus familiares que no están con nosotros se incluyan en esta oración, bueno, pues visiten nuestra página de Facebook. Ahí hay un post donde dice que nos dejen el nombre de su familiar. Déjenoslo por ahí y nosotros lo incluiremos en esta oración. Este programa va dedicado para todas esas personas que significaron tanto en nuestra vida, que aún en su muerte no los dejamos, no dejamos que se vayan, los queremos tener aquí al lado, y si significaron mucho en nuestra vida, imagínense lo que significarán en nuestra muerte.
Este programa está dedicado para todos ellos, así que voy a nombrar a las personas que nos hicieron ustedes favor de solicitar que este programa esté dedicado para ellos, y aquí vamos: José Luis Arango Campos, Román Villarreal González, Trinidad Caudillo Fernández, Ana Cecilia López Pérez, Candelaria Guadalupe, Joaquín Prieto, Eva Márquez López, Miguel Ángel Pérez, Mora, Miguel Ángel Barajas Pérez, Sergio Pérez Márquez, Evita Pérez Márquez, Brenda Atsiri Martínez Pérez, Carlos Pérez Mora, Guadalupe Sánchez Barrios, Raúl Barajas Reyes, Aurora Martínez Liera, Juan Antonio Flores, Jimena Montserrat Flores, Adrián Flores, Ilse Guillermina Delgadillo, Elías, Raúl Elías, Beni Delgadillo, Estela Huerta, Tito Lezama, Francisca López, Juana Catillo Vega, Francisco Eduardo Tepale Escalante, Esteban Montero Trejo, María del Rosario Campos Gallegos, Evangelina Gallego Zamora, Juventina Campos Uribe, María del Pilar Zamora, María del Rosario Zamora, Herminio Gallegos, Francisco Cano Esquivel, Tomasita Esquivel, Mónico Cano, Lucas Cano Esquivel, María Elena Mireles Manríquez, Pedro Mireles Manríquez, Aurelia Mireles Manríquez, María de Jesús Mireles Manríquez, Juan Concepción Cano Mireles, Miguel Ángel Lozano Cano, Antonio Hernández Galán, Francisco Acosta, María Galán, Ramiro Valenzuela Ramírez, José Ángel Jiménez, María Petra Armendáriz Cepeda, Graciela Rocha Gutiérrez, Vicente Hernández García, Oliver Palacios Mendieta, María Ábrego Aguilar, Rafael Ramírez Mata, Alfredo Salazar Cruz, Francisca de la Cruz Hernández, Victoria Martínez Galindo, Manuela Galindo Herrera, Enrique Torres Mondragón, Jorge Quesada Parra, José Ulises Silva Ramírez, Valentina Tobar Castillo, Claudia Constantino Castillero, Rebeca Ayala Rojas, Fidela Rivera Covarrubias, Josefina Covarrubias Beltrán, Norma López Gaspar, Leonardo López Conrado, Ofelia Guerra Ortiz, Luis Manuel Esparza, Angelina Trigueros, Sacramento Lemus, Seferino Ramos, Aurelia Lemus Trigueros, Cruz Varela Reyes, Porfirio Odilón, Pedro y Paula, Ana Berta Sánchez, José Antonio Román, José Padilla López, y sobre todo a Carlos Castellano Trenado, que nos mandaron ya el nombre así de rapidísimo. Carlos Castellanos Trenado, papi de uno de nuestros amigos. Este programa es para ti, y de nueva cuenta José Luis Arango Campos y Román Villarreal González. Este programa es para todos ustedes. Esperamos que estén en un mejor lugar, que hayan trascendido de la mejor manera, y es un tributo a todo aquello que ustedes hicieron en vida y que ahora nosotros lo seguimos en su muerte. Para todos ustedes un profundo respeto y admiración por todo el trabajo, por toda la manera en que ustedes llevaron su vida, y por las personas que formaron, que hoy se quedan aquí sufriéndolos y extrañándolos, pero que sabemos que en algún momento vamos a encontrarlos. Este programa es para todos ustedes, ojalá lo disfruten tanto ustedes en ese plano como nosotros en este plano. Muchísimas gracias. Y bueno, también saludos a Rock Spring, Wyoming, Guadalajara, Cancún, Mérida, Chihuahua, Baja California Sur, La Piedad, Michoacán, Guanajuato, Zamora y Morelia, Poza Rica, Veracruz, Saltillo, Tamaulipas, Canoga Park, California, Guerrero, Chile, Cuautla, Oregón, Colombia, Antioquía, Paraguay, Ecuador, Panamá, Perú, Chino, California, Madrid, Puerto Rico, Brasil, Rosario y Buenos Aires en Argentina, Polanco, la Colonia Argentina, Tepito, Xochimilco, Rock Springs, Metepec, Texas, McAllen, Chiapas, Oaxaca, la Laguna de Tres Palos, Acapulco, Cuautla, Yautepec, Colombia, Monterrey, San Luis Potosí, Tuxpan, Cuernavaca, a la banda de Picacho de parte de Beto Ocaña, Córdoba, Sonora, Atlacomulco, Guayaquil, Ecuador, Puebla, Querétaro, Tijuana y Ciudad de México, desde luego. Saludos también para todas las personas que nos escuchan por TuneIn, a todos ustedes que nos escuchan por Facebook y por Periscope. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por la interacción, y como les decía, realmente hacen algo mágico cuando se comunican con nosotros y nos hacen saber si esto que hacemos les gusta, y también cuando nos dicen lo que no nos gusta. Saludos a toda la banda de
mexicanos y de centroamericanos que se encuentran trabajando en el jale en Estados Unidos y que por diferentes razones están lejos de su país. Aquí se les extraña, en el país del que ustedes sean se les extraña y les enviamos un fuerte abrazo y aquí estamos esperándolos a que vuelvan a su tierra querida. Y bueno, hasta ahí me quedo. En un momentito doy los saludos del programa. Fue nada más así como que perdón, nada más pues mencionar a las personas para quienes esté dedicado este programa. ¿Ya vieron nuestro altar que está ahí en la parte de atrás? A las personas que nos están escuchando por TuneIn, bueno, pues no lo pueden ver, ¿verdad? Pero tenemos un altar aquí con algunas imágenes y con algunas fotitos. Muy bonito. Vamos a subir imágenes. ¿Sí? ¿Eso está bien, no? Sí. Ok, vamos a subir imágenes a nuestra página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche para que puedan verlo. Ok, entonces, bueno, generalmente, bueno, vamos a iniciar con el programa de hoy. Antes de eso, nuestros medios de contacto, por supuesto, para quienes se quieran poner en contacto, en comunicación con nosotros, por vía correo electrónico lo pueden hacer a la sociedad de la medianoche @hotmail.com y la sociedad de la medianoche @gmail.com, todo en una sola palabra, sin espacios, y así como va, ahí nos pueden hacer llegar, pues, peticiones, sugerencias, que les analicemos una foto, cómo pueden hacer una limpia, cualquier cosa, algún documento, algún texto que quieran, lo que sea, desde ahí nos lo pueden solicitar. En Twitter nos pueden seguir en @smnvilladark, SMN haciendo referencia a Sociedad de la Medianoche, y Villadark con V y con K al final. La misma cuenta para Periscope, @smnvilladark. Desde ahí pueden seguirnos y observar nuestras transmisiones y ver las repeticiones una vez que termina el programa. Ahí las pueden checar. En nuestro Facebook es la Sociedad de la Medianoche, es la única que aparece como emisora de radio. Desde ahí pues publicamos todo, las imágenes de apoyo para el programa en el que estamos hablando. Ya saben que esta es una onda así interactiva, entonces bueno, pues ustedes pueden ahí checar las imágenes de todo lo que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Ahí lo pueden checar y bueno, pues nos pueden escuchar por www.radiomacabro.com.mx. Esa es la frecuencia en internet para que nos escuchen. En TuneIn nos pueden buscar como Radio Macabro. De hecho, somos la única que hay como Radio Macabro en TuneIn. Bueno, pues ahí nos buscan. Somos una calavera con audífonos. Ahí le dan seguir y bueno, pues ya nos pueden escuchar también en TuneIn. Y bueno, pues por Facebook Live, en nuestro muro. Ahí transmitimos en vivo. Y también en Periscope, en la cuenta que les acabo de dar. Entonces, a nuestro canal de YouTube también es La Sociedad de la Medianoche, que igual aparece una calavera así en fondo azul, y ahí hay muchos de nuestros programas anteriores. En cuanto terminamos el programa del día, pues tratamos de subirlos, si no es el mismo día, al día siguiente, porque pues muchos no pueden quedarse hasta tarde. Pero bueno, ok, entonces el programa del día de hoy dedicado al Día de Muertos, ante la proximidad de Día de Muertos, Día de los Santos y los Fieles Difuntos, Halloween, Samhain, etcétera, todos los nombres que ustedes quieran darle, pues es el mismo. Tiene orígenes prehispánicos, aunque hay grandes pues historiadores y catedráticos de universidades de mucho renombre, incluso directores de los museos y de los institutos nacionales de historia y antropología aquí en la de antropología e historia aquí en la Ciudad de México, quienes afirman que el Día de Muertos no tiene mucho que ver con la tradición prehispánica, con la tradición mexicana. Entonces vamos a ver las diferentes posturas, vamos a hablar acerca del origen prehispánico del Día de Muertos, de cómo se ha transformado una celebración que en un principio buscaba adorar a la naturaleza, pues cómo se ha transformado ahora en una fiesta de jolgorio hacia los muertos y hacia las cosas de terror, y que además se ha convertido en un mercado bastante explotado, que básicamente es por mucho de lo que ustedes y nosotros conocemos o conocimos el Halloween. Yo recuerdo que en mi época, cuando estaba yo chavillo, hace un rato, pues más que Día de Muertos y más que Halloween era pedir nuestra calaverita, y agarrábamos una caja de zapatos y le hacíamos una cara mal hecha así, con un diente arriba y dos abajo, y le poníamos una vela adentro y una ranura arriba, y nos íbamos a la calle a pedir nuestra calaverita, a que nos echaran ahí monedas de a peso, de a 5, cuando nos iba bien, pues hasta de a 10.
que nos echaran monedas ahí en la calaverita y pues las juntábamos, pedíamos calaverita 2 o 3 días para que el sábado o el domingo pues pudiéramos ir a la feria que se ponía y ondas así. Eso era en un principio lo que nosotros veíamos o lo que yo veía como la celebración del Día de Muertos, además de la ofrenda. Y bueno, pues para ustedes ya saben que yo desde muy chavito ando metido en estas cosas. Bueno, pues yo recuerdo que los primeros días de muertos que se hacían aquí bueno, que se hacían ahí en la casa de mis padres, pues yo me escondía en las noches cuando decían, hoy vienen los fieles difuntos, hoy va a venir tu abuelo y hoy va a venir no sé quién. Yo me escondía en la sala para ver si podía ver el espíritu de las personas llegar a comerse las cosas. Al día siguiente me acercaba a la ofrenda para comerme la comida a ver si es cierto pues que ya no tenía sabor o cosas así. Entonces, bueno, ¿de dónde surge todo esto? Además vamos a aprender a poner una ofrenda con todos los niveles que lleva y como debe de ir, aunque les aclaro, esto no es una regla, esto tiene mucho que ver con la españolización de la cultura mexicana. Es decir, los antiguos mexicas o la cultura prehispánica, antes de que llegaran los españoles, se rendía un culto a la muerte de una manera muy, muy diferente. No es sino hasta que llega esta cultura europea, estos españoles que llegan aquí a México y llegan a Centroamérica y empiezan a españolizar a las Indias, como ellos lo llaman. Es entonces que aparece un culto a la muerte diferente, y de ahí es de donde se toma la idea, o bueno, se toma la teoría bastante respetable de que pues la celebración del Día de Muertos, la ofrenda y todo eso pues no es muy mexicano, que digamos, sino que pues ha venido de Centro Europa. Primeramente, el origen prehispánico, bueno, los pueblos prehispánicos que habitaron el territorio que actualmente pues es México, tuvieron un profundo y continuo culto a los antepasados. Este se manifiesta de diferentes formas en el tratamiento que se le daba al cuerpo al morir, en las ofrendas que se hacían, en el entierro, para que los difuntos pudieran hacer su viaje al inframundo. Un inframundo que es el espacio que está dentro de nuestros pies hacia el interior de la tierra, es decir, el inframundo es de donde nosotros caminamos hacia abajo. El Día de Muertos es una celebración de origen prehispánico que honra a los difuntos el día 2 de noviembre y que coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Permanece la idea de hacer ofrendas de flores, de copal, de aromas, de la comida a los difuntos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son muy anteriores a la llegada de los españoles. Esto es la celebración al culto de la muerte, no al Día de los Fieles Difuntos, ¿ok? Hay registro de celebraciones en las etnias mexicanas, mexica, maya, purépecha y totonacas. Son rituales que conmemoran la vida de los ancestros y que además se realizan en estas actividades por lo menos desde hace ya 3000 años. Una era en la que se conservaban cráneos como trofeos y que se mostraban durante los rituales que simbolizaban la muerte. Pero también el Renacimiento, las creencias en torno a la muerte, pues han desarrollado toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, para honrarla o para alejarla, o incluso y sobre todo en la cultura mexicana para burlarse de ella. Todas las culturas en la humanidad y las culturas antiguas han creído que hay una parte del ser humano que permanece después de la muerte. Es decir, no es exclusivo de México la celebración del Día de Muertos. Aunque en otros países lleve otros nombres, básicamente el origen, la raíz de la celebración es la misma, el culto a la muerte, el pensar que aquellos que nos dejan en este plano van a regresar y van a permanecer algunos en este lugar, ¿no? Es una festividad mexicana que se celebra también en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana. La UNESCO ha declarado la festividad mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictaltecuhtla. No, perdón, está mal escrito aquí. La verdad es que es Mictehuacihuatl. Bueno, hasta donde yo sabía, si ustedes saben de algo diferente, bueno, coméntenme, pero hasta donde yo sé, el nombre es Mictecacihuatl. Ese es el verdadero nombre de quien presidía, de la diosa que presidía las celebraciones del Día de Muertos, que además es conocida como la Dama de la Muerte. Y actualmente está relacionada pues con la Catrina, es decir, la Catrina no es más que una representación que tuvo a bien Posada ser de esta diosa Mictecacihuatl, que es
pues el origen de la muerte, ¿no? La dama de la muerte. El personaje, como les decía, pues está basada, más bien el personaje de José Guadalupe Posada está basada en eso. Y además esta dama de la muerte es la esposa de Mictlantecuhtli, que es el señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Los indígenas atribuyeron a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos. Es decir, el Mictlán es como la meta de todas las personas que mueren dentro de la cultura mexica o mexicana. Cuando nosotros fallecemos o cuando nosotros morimos, tenemos que atravesar un tortuoso camino hasta llegar al Mictlán, o el reino de los muertos, de los descarnados, o el llamado inframundo, que también es llamado el Xomoayán, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días y al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, quien eran Mictlantecuhtli y su compañera Mictecacihuatl. Estos los enviaban a una de 9 regiones donde el muerto permanecería por un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida hacia el Mictlán. Es decir, te mueres y tienes que rondar por el inframundo durante 4 días, y en esos 4 días, cuando llegas a Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, ellos van a seleccionar a cuál de estos 9 reinos te van a enviar, y en esos reinos, que además es muy curioso que sea muy similar con los 9 aros del infierno, o con los 9 niveles de la geografía infernal de Dante en la Divina Comedia. Bueno, pues entonces, ya que llegabas a este lugar, ibas a permanecer ahí un periodo de prueba de 4 años antes de que pudieras continuar tu vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar del eterno reposo, que era denominado la obsidiana de los muertos. La obsidiana es una piedra muy característica y muy común aquí en México, sobre todo en la zona de Teotihuacán. Ahí, si tú vas caminando por ahí, te puedes encontrar pedazos de obsidiana en el piso. Es muy común de ese lugar, y es una piedra negra muy brillosa. Entonces, bueno, pues el Mictlán era denominado como la obsidiana de los muertos. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica. La muerte no tiene la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea del infierno paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua, es decir, los ahogados, los que morían por el efecto de un rayo, o los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesia, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios, se dirigían al Tlalocán o al paraíso de Tlaloc. El Tlalocán era un lugar de reposo y de abundancia. Aunque los muertos eran generalmente incinerados, los predestinados a Tlaloc eran enterrados, como las semillas, para que pudieran germinar. Se creía que para llegar a este sitio se debía de atravesar un largo y peligroso camino que se dividía en el lugar de la culebra y el lugar del viento frío de navajas. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Omeyocán. Estas mujeres eran comparadas a los guerreros, ya que habían librado una gran batalla al momento de dar a luz, que era la batalla de parir, y se les enterraba en el patio del palacio para que así acompañaran al sol desde el cenit, es decir, desde que el sol se encontraba en su punto más elevado hasta su ocultamiento por el poniente. Su muerte provocaba tristeza, pero también provocaba alegría, ya que gracias a su valentía el sol podía salir. Ellas habían dado una nueva vida y así el sol las llevaba como compañeras. Dentro de la escala de valores mesoamericana, el hecho de habitar en el Omeyocán era un privilegio. El Omeyocán, paraíso del sol presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra, era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba al sol y se le acompañaba con música.
cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan, después de 4 años, volvían al mundo convertidos en aves de plumas multicolores y hermosas. Es decir, básicamente se tenía la idea de que si una madre moría al dar a luz, esta iba a estar enterrada en el patio del palacio y durante los 4 primeros años iba a acompañar al sol desde el cenit hasta su ocultamiento. Sin embargo, una vez concluidos los 4 años, iba a regresar a este plano existencial, iba a regresar con nosotros como un pájaro de plumas muy hermosas y de muchos colores. Se creía que los guerreros muertos en combate o en sacrificio eran elegidos para acompañar al sol desde su nacimiento por el oriente hasta el mediodía. Morir en la guerra era considerado como la mejor de las muertes por los aztecas. Por incomprensible que parezca, dentro de la muerte había un sentimiento de esperanza, pues ella ofrecía la posibilidad de acompañar al sol en su diario nacimiento y trascender convertido en pájaro. El Mictlán estaba destinado a aquellos que morían de muerte natural. Este lugar era habitado, como ya les había decido, por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro sin ventanas, del que ya no es posible salir. El camino para llegar al Mictlán era muy tortuoso y muy difícil, pues para llegar a él las almas debían de transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban a Chignahuamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro, el cual le ayudaría a cruzar un río y a llegar ante Mictlaltecutli, a quien debía de entregar como ofrenda un atado de teas. Las teas son unos cuencos, como unas tazas que se llenaban de hierbas. Entonces, bueno, tenían que entregar estos atados de teas y cañas de perfume, algodón o ixcatl, estos son hilos colorados, y mantas. Es por eso que cuando fallecía un guerrero, o más bien no un guerrero, cuando fallecía una persona de muerte natural, alguien que pertenecía a los mexicas, a los aztecas, a esta cultura, pues cuando él moría se mataba a su perro. Todos tenían un perro que era su fiel compañero y que los acompañaba a las cacerías, a las batallas, pues prácticamente siempre lo traían con ellos. Entonces, cuando tú morías, mataban a tu perro y lo echaban a la fosa contigo, y además echaban estos atados de teas, estas cañas de perfume, estos hilos teñidos por medio de un hongo que le crece al nopal, que si no me equivoco se llama cochinilla. Creo que sí se llama cochinilla, algo así. Es como un hongo blanco que le sale al nopal, pero si tú lo agarras y lo rompes con la mano, tiene un color violáceo o púrpura muy fuerte, que además ya no se quita de la tela. Entonces, bueno, con eso se teñían hilos de rojo y era lo que se le entregaban junto con las mantas. Eras enterrado con todo esto, y así quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda, cuando tú entregabas todo eso, 4 flechas y 4 teas atadas con un hilo de algodón. Los niños muertos tenían un lugar especiado llamado Chichihuacuauco, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentaran los niños que llegaban, que llegaban aquí, y pues que volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. Se tenía la idea de que cuando morían los niños, pues los niños iban a este lugar y ahí iban a permanecer hasta que la raza humana hubiera acabado con su propia existencia, y una vez que se acabara la raza humana, estos bebés vendrían de nueva cuenta a poblar la tierra. De esta forma la muerte renacería a la vida. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podía necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro como ocarinas, flautas, timbales y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedras, jades, cristales, braseros, incenciarios y urnas. Y por supuesto, las fechas en honor de los muertos son y eran muy importantes. Tanto que, nosotros nos quejamos porque decimos, no nosotros, pero mucha gente se queja porque dice, ay, es que pues son 3 días de Halloween y los niños andan en el relajo y los jóvenes en la fiesta y así. Bueno, para ellos, para los aztecas, les dedicaban 2 meses. Eran 2 meses de fiesta. Durante el mes llamado Tlaxcochimaco se llevaba a cabo la celebración denominada
Mixahuilhuitlintli, o fiesta de los muertitos, alrededor del 16 de julio. Esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado jocotl, al cual se le quitaba la corteza y se le ponían flores para adornarlo. En la celebración participaban todos y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el 10º mes del calendario se celebraba la Hueymicahuilhuitl, o fiesta de los muertos grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el jocotl. En esas fiestas se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol. Se acostumbraban a realizar sacrificios de personas y se hacían grandes comidas. Después ponían una figura de bledo en la punta del árbol y danzaban, vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Al finalizar la fiesta, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el jocotl y terminaba la celebración. En esta fiesta la gente acostumbraba a colocar altares con ofrendas para recordar a sus muertos, lo que es antecedente de nuestro actual altar de muertos. En las culturas prehispánicas, la muerte era abrazada con respeto y sin temor. Esta se encontraba en su cosmogonía, filosofía, mitos y festividades. Es decir, es igual que en nuestra cultura actual. La muerte forma parte de la vida. Finalmente es algo que va a ocurrir, así como la juventud, la madurez, la senectud, todas las etapas de la vida van a concluir en la muerte. Sin embargo, cuando llegan los españoles aquí a México, llegan con un temor a la muerte muy grande, que evidentemente en el proceso de evangelización es transmitido a las futuras generaciones, y entonces de ahí que surge el miedo a la muerte. Pero los mexicas no tenían miedo a la muerte, los aztecas no, para ellos era un privilegio el morir tan grande que si tú ganabas en el juego de pelota, tu premio era ser sacrificado. Entonces quería decir que podías dejar este plano e irte con los dioses, ¿no? La cultura y el conocimiento de ellos giraba alrededor de la dualidad vida y muerte. Para ellos todo tenía su contraparte como un principio fundamental, y además fue una de las grandes leyes que la alquimia retoma más adelante en la Edad Media, cuando dice así como es arriba debe de ser abajo, y si no, no puede ser. Entonces, bueno, pues ellos creían que la vida tenía que ver con esta dualidad, y además coincidía con los inicios, con los periodos de lluvias y de sequías. Así, con el agua todo florecía, mientras que sin ella pues todo se acababa. Los ciclos naturales les enseñaron que tras la sequía regresaba un periodo de florecimiento, y este movimiento pues era continuo, y a su vez les permitía explicar la existencia de las noches y de los días, y por supuesto de la vida y de la muerte. Por esta razón, para que los habitantes pudieran renacer en un lugar de completa armonía, para que pudieran estar en un plano mucho mejor que este, pues debían de morir, y con esto liberar una serie de obstáculos, para poder ser dignos del cielo. Es decir, ellos sabían que cuando morían iban a tener que atravesar un tortuoso camino para poder renacer en el Mictlán, para poder estar en la otra vida, en un mejor plano. Pero sabían que esto no era de gratis, entonces pues tenían que trabajar pues arduamente, y esto indicaba pues que tenían que pasar un periodo de prueba de 4 años, durante el cual pues si tú no la librabas, pues vas para atrás y te regresaban, ¿no? A esos planos, jamás podías trascender. ¿Cómo era el Mictlán? Es decir, la obsidiana de los muertos, o el lugar de los muertos. En la cultura prehispánica se creía en el Mictlán, lo que significa para los antiguos mexicanos en la región de los muertos. Era el sitio mitológico del más allá, que consistía en 9 planos extendidos bajo la tierra y orientados hacia el norte. Allá iban todos los que fallecían de muerte natural. Quien moría tenía que cumplir toda una serie de pruebas en compañía de un perro que era incinerado junto con el cadáver de su amo, al que pues se encontraba y reconocía en Izcuintlán, o la tierra de los perros. Solo si en vida se había tratado bien al animal. Aguas, si ustedes son de esos que les gusta pegarle a los animales, primero pues que gandallas. Y segundo, cuando mueran pues no va a haber quien los acompañe ni quien los guíe por el camino del Mictlán, y entonces pues se perderán, el animal reirá mucho, y yo también reiré mucho de ustedes por maltratar a los animales. Si ustedes habían tratado bien a su perrito, les ayudaría a realizar el largo viaje al Mictlán. De no ser así, el cuerpo se quedaría eternamente en este sitio. Entre otras, las pruebas consistían en pasar por entre 2 montes que chocaban uno contra otro, atravesar un camino donde estaba una culebra,
dejar atrás 8 páramos o 8 lugares fríos y solitarios y 8 collados de colinas o cerros y desafiar un fuerte viento que además decían o se cree en la cosmogonía prehispánica que el viento cortaba como navajas de obsidiana. Transcurridos 4 años en estos caminos, la vida errante de los difuntos había terminado y podían atravesar un ancho y caudaloso río, pero tenían que hacerlo montados en su perro. Es decir, tú tenías que pasar 4 años pues de caminos muy tortuosos, de pruebas muy difíciles, de lugares realmente aterradores. Sin embargo, la prueba final era atravesar un río muy caudaloso y si no habías sido bueno con tu perro, si no tienes un perro que te acompañe, pues no podías cruzarlo y esos 4 años de sufrimiento pues habrían sido en vano. Entonces, pues por eso es muy importante que el perro estuviera enterrado con la persona para que lo acompañara durante todo este camino. Una vez terminado el viaje, el muerto podía presentarse ante Mictlaltecutli y Mictecacihuatl. Estos dioses del Mictlán comparten la función de regir y administrar a los que han muerto. En este lugar de la muerte, según la mitología, no existían puertas ni ventanas. El México antiguo no temblaba ante Mictlaltecutli, lo hacían ante esta incertidumbre que es la vida del hombre. Es decir, aquí en la vida sí tenían miedo porque no sabían cuál era su destino. Sin embargo, cuando morían ya sabían qué es lo que les pasaba. Entonces no había que temer a la muerte, sino había que temer a la vida. Hacia esa incertidumbre de lo que es la vida del hombre. La llamaban Tezcatlipoca. Los dos significados más aceptados para esta palabra son los brujos y Dios de la noche. Este dios representa la maldad y fue una de las deidades más temidas del México prehispánico. El Mictlán, al igual que toda su visión de vida, era concebida también de forma dual, como una caverna a través de la cual llegan los muertos, que después fue pues reinterpretada como la luz al final del túnel, ¿no? Esta también era el lugar de nacimiento de los hombres. De la creación de esta caverna se encargó, según la mitología náhuatl, Quetzalcóatl. En Los Antiguos Mexicanos, que es un libro de Miguel León Portilla, se encuentra la creación de la vida desde el Mictlán y dice así: y luego fue Quetzalcóatl al Mictlán, se acercó a Mictlaltecutli y Mictlatecihuatl y enseguida les dijo: vengo en busca de los huesos preciosos que tú guardas. Vengo a tomarlos. Y le dijo Mictlaltecutli: ¿qué harás con ellos, Quetzalcóatl? Una vez más dijo Quetzalcóatl: los dioses se preocupan porque alguien viva en la tierra. Y respondió Mictlaltecutli: está bien, haz sonar mi caracol y da una vuelta 4 veces alrededor de mi círculo precioso. Pero cuando Quetzalcóatl recogió los huesos y se alejó, tropezó cayendo al suelo, donde se esparcieron los huesos. Cuando finalmente logró salir, los bañó con su sangre preciosa, a la vez que los dioses hicieron penitencia, logrando así el nacimiento de los humanos. A lo largo de la concepción azteca se repite el concepto dual de la creación y existencia, pues de los huesos de los muertos nace la vida, pero a su muerte es ahí, al círculo precioso a donde deben de regresar, a liberar todas las batallas. Los señores de la muerte liberarán a los muertos de su tonali, el alma logrando así el descanso anhelado. Recibirán una grata compensación al caer la tarde. Tonatiuh bajaba al iluminar el Mictlán y todo era paz y calma. Los aztecas honraban a sus muertos con bailes y ofrendas, no de alimentos, sino con ofrendas de joyas y flores. Ellos nunca creyeron que los muertos regresaban. Se sabe que el 9º mes del año de su calendario era dedicado a la fiesta de los muertos niños. Para ellos se realizaban ritos y festividades con los que se les recordaba y celebraban la muerte también como una forma de celebrar la vida. Entonces, bueno, hasta aquí podemos ver que la visión de infierno y cielo no era concebida en la cultura prehispánica, en la cultura mexica, es decir, para los antiguos mexicanos no existía ni cielo ni infierno. Para ellos, si te habías portado bien y si eras buen hombre, cuando tú murieras y llegaras a ese plano elevado en el que tenías que pasar 4 años a prueba, pues trascenderías al Mictlán. Y si no, te quedarías en el Omeyocán, que era ese plano.
que después los españoles le pusieron infierno, ¿no? Pero sería como quedarte en el limbo, en el inframundo. No había un bien o un mal, simplemente morías y se acabó. Una vez muerto tenías que hacer otra serie de cosas para poder trascender, para poder avanzar y así poder llegar al Mictlán, a la tierra de los dioses, ante Mictlantecíhuatl y Mictlaltecutli, y bueno, pues que ellos te dijeran a cuál de estos novenos, a cuál de estos 9 planos o de estas 9 regiones del Mictlán, pues te iban a mandar. Entonces, el que haya infierno y cielo, o Dios y diablo, pues no es algo así como que muy mexicano, no es algo así como que la verdad, es lo que les he yo mencionado siempre que tocamos estos escabrosos temas de religión. El concepto de Dios y diablo, de cielo y de infierno es muy nuevo. Entonces, no existía antes. ¿Por qué cuando llegan los españoles y empiezan con esta evangelización traen sus nuevas ideas y entonces a partir de ahí hay posesiones demoníacas? Pero antes también las había y no eran posesiones demoníacas, no eran, vamos, ¿por qué? Porque no se tenía el concepto de demonios, se tenía el concepto de deidades malévolas, de deidades benévolas y malévolas, ¿no? Entonces, el concepto de Dios, diablo, infierno, purgatorio, cielo, es un concepto creado por una institución que busca billete. La iglesia es lo que busca, sacar dinero de la gente. ¿Y pues, de qué manera lo puede hacer? Pues por medio del terror, por medio del miedo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues diciéndoles que si se portan mal, pues no van a llegar al cielo. Pero si nosotros pues nos retornáramos a nuestras verdaderas raíces, pues no tendríamos ni siquiera miedo porque sabemos que si somos buenos en este plano y si somos buenos trabajando en el otro plano y si fuimos buenos con nuestros perritos, pues vamos a poder llegar al Mictlán, no importa lo que hagas, la manera en la que lo veas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la dualidad de la religión y de versus la cosmogonía, ¿no? Se habla de posesiones demoníacas y que se le metió el diablo y todo. ¿Y por qué no dicen, ay, está poseído, se le metió Cincuantecuatitl? No, hay que hacerle un exorcismo por medio de danzas y de ofrecimientos y de ofrendas. Pues no, ¿por qué? Porque los exorcismos son un concepto católico también. Las posesiones son conceptos católicos. Ok. Existen también aquellas creencias donde dicen que el origen del Día de Muertos tiene un origen europeo y no un origen mexicano como nosotros lo creemos. Es una teoría muy atrevida, muy radical y además muy avant-garde, ¿no? Pero es bastante válida y la persona que la sostiene no es Juanito Bananas o Pedrito Manzanas. De acuerdo con la historiadora Elsa Malvido, la leyenda de que esta celebración era prehispánica fue inventada por intelectuales en los años 30. De acuerdo con Elsa Malvido, quien fuera historiadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, aquí en México, la fiesta del Día de Muertos, como ahora la conocemos, surgió en la Francia del siglo X. Colocar ofrendas a los muertos, adornar con papel picado, con flores de cempasúchil, colocar tamales y comer dulces de azúcar en forma de cráneos o panes con forma de cadáveres son tradiciones que no provienen del mundo indígena ni prehispánico, sino de la Europa de la Edad Media, especialmente de los jesuitas. La doctora Malvido dijo que fue el abad de Cluny quien decidió rescatar la celebración en honor a los macabeos, familia de judíos mártires del Santoral Católico, el día 2 de noviembre, y dispuso del día anterior para celebrar a los santos y mártires anónimos, aquellos que no poseen nombre ni apellido, ni celebración en el calendario católico. Para llegar a esta conclusión, Elsa Malvido lo tuvo que relacionar con sus trabajos de investigación dedicados a la demografía histórica, en archivos parroquiales del periodo colonial en el proyecto Cholula de Lina. Ustedes lo pueden googlear así como proyecto Cholula y les van a aparecer ahí los documentos en los cuales Elsa Malvido, esta historiadora, basa esta teoría. Luego tuvo que estudiar epidemiología y enfermedades infectocontagiosas que la llevaron a entender que hasta 1950 el desarrollo de las poblaciones estaba directamente relacionado con la muerte. La costumbre de colocar un altar de muertos con la creencia de que los parientes visitaban el lugar es una antigua creencia religiosa de la tradición romana. Es por eso que en Galicia, al norte de España, en la cena del 31 de diciembre, la comida se deja en la mesa para que lleguen los familiares a comer. Y Elsa Malvido menciona que
Seguir pensando que es una tradición de origen prehispánico significa que no entendimos nada, puesto que es profundamente romano y este fenómeno puede hallarse en toda Europa. Afirma también la investigadora, además, que quienes inventaron esta celebración, quienes inventaron que fuera prehispánica, fueron los intelectuales de los años 30. Sin embargo, los pensadores decimonónicos tenían mucho más claro este fenómeno. Por 28 años, la doctora Malvido fundó el taller de estudios sobre la muerte con congresos como Así estudiamos la muerte hoy, realizado en el Museo de Antropología, y El cuerpo humano y su tratamiento mortuorio, que se publicó como un libro. En los congresos pudieron llegar a la conclusión de que las fiestas del 1 y 2 de noviembre son de origen católico y fueron establecidas desde el siglo X, desmitificando la reinvención política y antropológica que tienen su origen prehispánico. La historiadora Elsa Malvido trabajó durante 44 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en Conaculta fue una de las más reconocidas investigadoras de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, donde coordinó el taller de estudios sobre la muerte desde 1987. El proyecto Salud y Enfermedad de la Prehistoria al siglo XXI a partir de 1986 y el Seminario de Demografía Histórica en el que comenzó a trabajar desde 1970. Entonces, como ven, no es una persona así que diga, pues yo hoy me la saco y voy a decir que el Día de Muertos no es mexicano y bueno, que no es prehispánico y de ahí surge. Sino que bueno, ella tuvo que investigar en muchos documentos, en muchas culturas, en muchas regiones del país, todo esto. Fueron más de 24 años de investigación, prácticamente toda una vida laboral, en la cual ella pues llega a la conclusión por medio de pruebas y como yo se los mencionaba aquí al principio, pues el Día de Muertos así como tal, pues no es una celebración prehispánica, es una celebración posthispánica, no es una celebración que traen los españoles y ellos son quienes nos enseñan a poner altares, a entregar ofrendas y así, porque nosotros antes de todo esto, pues enterrábamos a la persona con su muerto, con las ofrendas que iba a entregar en el Mictlán y se le hacía ofrenda de flores y de joyas. Esto era lo que se ponía de ofrenda, no se les ponía, que a mi abuelo el cigarro porque fumaba, y que a mi papá la machaca con huevo porque le gustaba, y que al padrino el tequila porque era bien pedote, y que no. Todo esto surge pues de esta españolización de la cultura mexica o de la cultura prehispánica, donde el culto a la muerte era muy diferente. Aguas, no estoy diciendo que no hubiera existido el Día de Muertos o el culto a la muerte antes de los españoles en México o con los mexicas. Sí existía, pero era muy muy diferente al Día de Muertos, al concepto que tenemos hoy día del Día de Muertos. Sin embargo, todo esto ha ido avanzando y pues ante la multiculturalidad y el romper fronteras, se ha hecho una fisión de culturas, una fusión de culturas en la cual se muestran elementos tanto prehispánicos como posthispánicos. ¿Como cuáles? Bueno, pues primero el altar de muertos, que no era algo propio de los mexicas, entonces ya se pone, pero además se pone incienso, mirra y copal y flores de cempasúchil, lo cual sí era puramente prehispánico. Los olores de estas breas se utilizaba para que los mexicas entraran en un trance y pudieran facilitar el tránsito entre este mundo y el otro. Entonces, bueno, por eso se pone copal e incienso y mirra, para que hagan mucho humo y los muertos se encuentren en el camino. Se les ponen flores de cempasúchil, que esta es una tradición pues mexica. Pero además pues se ponen velas, lo cual es una tradición española. Se ponen calaveras, que es mexica, pero son de azúcar, que ya es español. Entonces el altar de muertos, como ahora lo conocemos, es una fusión de culturas y no está mal, no está mal que lo hagamos, no es erróneo el poner un altar. ¿Por qué? Porque así es nuestra cultura. Provenimos de una raza indígena puramente que fue dominada y gobernada por una raza española. Entonces nosotros somos el fruto de la fusión de esas dos culturas y lo más normal, lo más común y lo más natural sería que actuáramos de acuerdo a esta fusión de culturas, que pusiéramos nuestro altar con cosas prehispánicas y con cosas posthispánicas, que pongamos la foto de nuestros muertos como las tenemos aquí en nuestro altar, y que pongamos elementos
que tendrían que ver con ambas situaciones. Aunque ya no los enterramos con el perro, con los atados de flechas, con las cañas de perfume, con las mantas, con los hilos pintados de rojo, es más, ni con las monedas para que puedan trascender o pagarle a Caronte para poder atravesar el río. Bueno, pues sí tendemos a enterrarlos, a cremarlos y a guardar sus cenizas. Que por cierto, yo tuve hoy la noticia, o me enteré de una estupidísima decisión que toma la iglesia, donde dice que ahora está prohibido cremar cuerpos y soltar las cenizas en la naturaleza. O sea, qué idiotez, vamos, es como cuando dicen, no deben de tener sexo sin preservativo. ¿No? Entonces, bueno, pues quien quiera le va a hacer caso, ¿no? Pero qué idiotez prohibir que esparzan tus cenizas en donde tú quieras, o que las tengan en tu casa, o que las hagas joyas, o que esto, que el otro. Entonces, bueno, yo vi por ahí la noticia, ni siquiera quise leerla completa, lo cual está mal hecho porque entonces estoy desinformado y entonces a lo mejor pues no es así como me lo plantean, pero bueno, pues la noticia es esa, que la iglesia prohíbe ahora quedarte con las cenizas de tus seres queridos y esparcirlas en la naturaleza. Entonces, bueno, que nos digan qué hay que hacer ahora hasta con nuestros muertos, ¿no? Pero bueno, eso es noticia del día de hoy. Y bueno, pues entonces hasta donde podemos alcanzar a ver, o hasta donde llevamos del programa, lo que vemos es eso, que somos el fruto de una fusión de culturas. Somos una generación multicultural y no está mal visto, ni está mal hecho, ni es malo. Simplemente así es. Somos el fruto, somos mexicanos, sí, claro, pero mexicanos que tenemos raíces prehispánicas y raíces posthispánicas, ¿no? Es decir, españolizantes. ¿Por cuántos de nosotros nos apellidamos Villarreal, Villafranca, Córdoba, Galindo, etcétera, ¿no? Y nos llamamos Ejecatépatl, Yaucoatl, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no está mal visto, es simplemente pues nuestra cultura y pues así se refleja en el actual Día de Muertos. Tiene aspectos tanto prehispánicos como posthispánicos, y lo cual lo hace hermoso y lo hace colorido y lo hace macabro y lo hace hermoso, hace que nos burlemos de la muerte, que tengamos esa visión de risa que caracteriza al mexicano, pero que además tengamos ese miedo o ese temor a la muerte con el que llegaron los españoles, y se hace, vamos, si una cultura es rica y la otra también lo es, cuando estas dos se juntan, bueno, pues imagínense, quedamos millonarios de cultura. ¿Cuál es el origen celta de toda esta tradición? Porque, aunque ustedes no lo crean, todo esto va mucho más atrás. ¿Quiénes eran los celtas? Bueno, procedían originalmente de Asia, así es, de Asia, y formaron el tronco como miembros de un pueblo indogermánico que se estableció en el occidente de Europa en el siglo XX a.C. Ya habitaban en el centro y norte de Europa para el año 1000 a.C. y se extendieron por las islas británicas, el norte de Francia, parte de Suiza y el norte de Italia. Llegaron a invadir España en el siglo 9 a.C. Su lengua era indoeuropea y para el siglo para el siglo 4 a.C. fueron desplazados del centro y norte de Europa a consecuencia de las llegadas de otros pueblos, los grupos germánicos. Esta festividad, o la festividad de Día de Muertos o de Halloween, tiene su origen unos 1000 años antes de Cristo, en lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña. Esta festividad es llamada el Samhain, literalmente el fin del verano. También es noviembre en idioma celta, y Halloween es una fiesta pagana, pero de orígenes católicos. La palabra es una derivación o corrupción del All Hallows Eve, que ya hablábamos de ello en el programa pasado, que sería la víspera de Todos los Santos o cuando Todos los Santos se aproximan. Una fiesta religiosa que se celebra el 13 de mayo hasta que los papas Gregorio III y Gregorio IV decidieron trasladarla al 1 de noviembre.
Fíjense, otra barrabasada de la iglesia. Ya se celebraban a los muertos el 13 de mayo. El 13 de mayo era la fiesta religiosa o la fiesta pagana del Samhain o el fin del verano. Sin embargo, pues el Papa, es decir, la iglesia con dos papas, Gregorio III y IV, deciden trasladar la fiesta al 1 de noviembre. ¿Y todo para qué? Solamente para que pudiera coincidir con una antigua tradición celta, el festival del Samhain, que celebraba el final de la cosecha y que considera el año nuevo celta. Samhain era un día en el que desaparecía la frontera entre los vivos y los muertos. Así, Halloween acabó designado la noche del terror, las brujas, los fantasmas y ha perdido absolutamente todo sentido religioso. ¿Para qué movieron la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre? Bueno, el 1 de noviembre los celtas lo utilizaban como el final de su año. Era esa fiesta en la que los muertos podían venir a interactuar con los vivos. Como la religión celta era la más grande y la que más trabajo le costaba a la iglesia dominar o evangelizar o convertirlos, o como ustedes les quieran llamar, dominarlos, etcétera. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues empezaron a incluir aspectos de la cultura celta en la cultura católica. Los celtas adoraban al sol, para ellos la naturaleza era lo máximo. ¿Por qué creen ustedes que todos los santos tienen una aureola? Los santos tienen una aureola en su cabeza porque de esta manera incorporan al sol en las santidades. Y entonces, pues así los celtas dirían, mira, no está tan mal. Es como una fusión de nosotros humanos con los dioses de la naturaleza. Y entonces de esta manera pues empezaban a suavizar las cosas para esta evangelización. Y bueno, pues de esta manera entonces ellos podían hacer que pues se creyera más en la naturaleza y en los santos. Bueno, pues entonces no solamente con los elementos de la naturaleza, sino ahora también con las fiestas. Las fiestas paganas eran transferidas a las fiestas católicas para que coincidieran y pues entonces al mismo tiempo se celebrara. No es coincidencia que el Día de Muertos se celebre con el Halloween de Estados Unidos o de Norteamérica. Los orígenes de esta celebración se remontan a la Irlanda celta en el siglo V a.C. Por entonces el verano se terminaba oficialmente el 31 de octubre. También era el final del año y de las cosechas. Y simbólicamente era el principio de una nueva vida. Aquel fin de año celta se celebraba adornando a Samhain, el señor de la muerte, a quien se invocaba para consultarle sobre el futuro, la salud, la prosperidad o la muerte. Durante esa noche se creía que los espíritus de las personas que habían fallecido durante todo el año volvían en busca de los vivos para poseerlos durante el año siguiente. Se decía que era su única oportunidad para volver a la vida. Es decir, ellos creían que los muertos iban a permanecer solamente un año aquí en la tierra. Y en esa fecha en específico, cuando se abría el mundo de los vivos y los muertos tratarían de poseer a nosotros, a los vivos, para de esta manera pues volver a la vida. Debemos de recordar que en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier creencia, el muerto extraña lo que no tiene, que es la sangre y la vida de los vivos. Entonces, bueno, pues en el caso de los celtas no es diferente. Los celtas creían que las leyes del espacio y de los tiempos del tiempo, se detenían esa noche y que los espíritus podían seguir su cometido. Como los vivos no querían ser poseídos, pues cada noche del 31 de octubre la gente hacía todo lo posible por espantar a estos espíritus que permanecían en la tierra, pues para que no los encontraran. Así apagaban el fuego para que las casas estuvieran frías y nadie quisiera entrar en ellas. Se vestían con trajes macabros y tenebrosos y se paseaban por todo el vecindario comportándose de forma temible como si fueran monstruos para asustar a los espíritus. ¿Les suena esto? Pues claro, es el origen de disfrazarnos en Halloween y andar de monstruos y de vampiro y de hombres lobo y de no sé qué por ahí en la calle. Bueno, ahorita ya hay hasta trajes del Chapo que hasta da, o de Salinas que hasta más miedo da, ¿no? Pero bueno, el origen del disfraz, el origen del Halloween es que los muertos permanecían en la tierra y en este día podían poseernos a nosotros para de nueva cuenta tener vida y estar en el mundo de los vivos. Entonces, bueno, pues para espantarlos habría que poner la casa muy fría para que los muertos no quisieran entrar ahí por temor a confundirlo, más bien porque lo confundieran a una estancia más del inframundo en el que ellos estaban. Y pues había que vestirse de manera aterradora y putrefacta para que ellos pues tuvieran miedo
y no los poseyeran, o no los poseyeran porque dijeran, bueno, pues no son humanos estos, ¿para qué los poseo? Sí, también están muertos. Los romanos adoptaron esta costumbre celta y para el año 1 el Samhain formaba parte de las fiestas romanas que se celebraban en octubre, como el día de Pómona, la diosa romana de la fruta y los árboles. El símbolo de Pómona es una manzana y se cree que el origen del juego de la manzana típico de Halloween procede de ahí. ¿Cuál es el juego de la manzana del Halloween? ¿Te lo sabes, Scary? Bueno, pues el juego de la manzana consiste en poner en una tina agua y se ponen manzanas y pues las personas con los brazos atados a sus espaldas solamente con la boca tienen que tratar de atrapar estas manzanas. Esto es para poder atrapar a Pómona, a la diosa romana de la fruta, y pues con esto que tuvieran buena dicha y buena fortuna durante todo el año. Esto pues en un principio no era un juego, era un ritual que pues al pasar de los años y al llegar a Estados Unidos y al culturizarse como Halloween, bueno, pues se toma como un juego propio de estas festividades. Los inmigrantes irlandeses exportaron su fiesta de Halloween a América en 1840, y esto es muy importante, la gran recepción de irlandeses en Estados Unidos cambió por completo la forma de ver la cultura para los norteamericanos. Tanto que el día de San Patricio es una fiesta irlandesa y es una de las fiestas más grandes de Estados Unidos. Bueno, pues ellos son tantos los irlandeses inmigrantes que llegan aquí y pues traen ellos toda su correría de fiestas y de celebraciones, así que pues para 1840, cuando ellos huyeron en masa del hambre que asolaba su país, llegan a América y entonces pues lo convierten en una tradición. Hoy en día la tradición celta considera que el Samhain es un día en el que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos está muy cerca. Se aprovecha para recordar a los ancestros y a otras personas fallecidas. Los paganos celtas reconstruccionistas celebran el día cocinando los platos favoritos de los muertos, cantando canciones tradicionales, recitando poesías o bailando. Deben dejarse abierta una puerta o una ventana orientada al este e invitarse específicamente a los seres queridos fallecidos a formar parte de la fiesta. A veces se deja una vela encendida en las ventanas para orientar a los muertos hacia la casa. Y esto después es retomado también por la cultura mexicana. Hay muchos lugares y sobre todo ahí las personas que nos están escuchando, por ejemplo Didi, que nos escucha desde La Piedad, Michoacán, no nos va a dejar mentir. También Eligio, que nos escucha desde Chicago, pero que él es de Zamora, Michoacán. En estas fechas la gente se sienta afuera de sus casas con fogatas. Prenden fogatas y se sientan ahí a esperar a los muertos. Bueno, esta fogata sirve como un foco para que estos fantasmas, estos seres, pues vean la luz y puedan venir. Entonces ahí vemos ahora que tenemos dentro de nuestras tradiciones mexicanas aspectos irlandeses, españoles, mexicas. Vamos, es toda una fusión de culturas. ¿Ok? La costumbre del trick or treat o el truco o trato o el dulce o travesura no parece proceder de los celtas irlandeses, sino de una costumbre europea del siglo XIX llamada el souling. Bueno, para quienes no sepan mucho inglés, soul significa alma y la terminación ing significa hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, eat es comer, eating es comiendo. Entonces, soul es alma, souling es algo así como almeando, como ir pidiendo almas, como ir recolectando almas. Bueno, pues de ahí, de la tradición de esta costumbre europea del souling, cada 2 de noviembre, que es el día de las almas, además no es el día de los difuntos, sino es el día de las almas, los cristianos solían ir de pueblo en pueblo pidiendo pasteles de alma. La gente confeccionaba unos pastelitos que en un momento más, ahorita que entre el corte musical, les posteo las imágenes de apoyo para el programa de hoy, ahí van a poder ver los panecitos de almas que se hacían, y bueno, estos eran hechos con trozos cuadrados de pan con pasas, y cuantos más pasteles conseguían, más plegarias podían dedicar a sus muertos. Entonces, de ahí surge el truco trato del souling, del ir pidiendo almas para poder entregar oraciones a estas personas, a estos fallecidos. Estos pueblos ofrecían en altares comida a los muertos, o en la entrada de las puertas ponían las viandas.
Se encendían velas, se ponían más sillas en las mesas y alrededor de las chimeneas para los invitados invisibles. Además, las manzanas eran colocadas en las aceras y en los caminos para que los espíritus perdidos o que no tenían descendientes en esa noche, los espíritus pues, pudieran visitar las casas de sus familiares. Si había una vela en recuerdo de cada difunto de los espíritus, no molestaban a sus familiares. Si no era así, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer en terribles pesadillas pues para que no se estuvieran olvidando de sus muertos, ¿no? Se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar. Para evitarlo, los pobladores celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo. Era la noche en que la puerta que separaba el mundo de los vivos del más allá se abría y los espíritus de los difuntos hacían una procesión en los pueblos en los que ellos vivían. De ahí también, pues, que se dé el decorar tu casa, tu jardín, tus árboles y todo esto con muertos, como cementerios y ondas así, para que las almas no se detuvieran en tu casa y siguieran de largo. Desde el siglo IV, la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses llamado Panteón en un templo cristiano dedicándolo a todos aquellos que no habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III quien lo cambió de fecha al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro en Roma. Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebrara universalmente por ser una fiesta pues muy popular, y además pues se acostumbró celebrar también una víspera de palabras que en inglés se traduce Eve, la noche anterior, o lo que se le llamó el All Hallows Eve o la víspera de todos los santos. El 31 de octubre fue, y debido a la costumbre inglesa de contraer los nombres para su pronunciación más rápida y directa, se tradujo como All Hallows Even. Con el paso del tiempo su pronunciación fue cambiando a All Halloween Eve y posteriormente a All Halloween. Esto derivó en el definitivo Halloween que ahora conocemos. Los celtas convertidos al cristianismo mantuvieron sus antiguas festividades incorporándolos a las celebraciones cristianas. Después del mestizaje entre las culturas europeas e indígenas, dio lugar al Día de Muertos que hoy conocemos, aunque no muy diferente al Samhain. Solamente las calaveras reales pasaron a ser de dulce. Se incluyó la tradición azteca de usar flores de cempasúchil y se hace una cruz de sal o arena para recordarle a los difuntos su fe